Hola, bienvenidos. En los anteriores vídeos de este tema hemos discutido la evidencia, la naturaleza de la evidencia científica y en concreto el papel de la observación como fuente de evidencia empírica acerca de cómo es el mundo. También vimos el carácter público que debía tener la observación científica para que fuese aceptada como fuente de evidencia objetiva sobre el mundo. En este vídeo lo que vamos a ver es el tipo de instituciones y prácticas científicas que se generan para que pueda obtenerse, difundirse y evaluarse la evidencia empírica obtenida acerca de cómo es el mundo. La ciencia es una actividad social, no es un ente abstracto, sino es una actividad realizada por agentes, por personas, en un entorno social. Vamos a ver entonces qué tipo de práctica social y qué tipo de instituciones se requieren para que la ciencia pueda tener lugar y, en particular, para que la obtención, difusión y evaluación de la evidencia empírica pueda tener lugar. Como ya hemos visto en anteriores vídeos, la evidencia empírica debe tener un carácter público, intersubjetivo, es decir, ha de ser accesible para distintos investigadores. Distintos investigadores han de poder evaluarla, repetirla, revisarla. Este carácter público intersubjetivo se ve reflejado en la existencia de prácticas sociales, instituciones que están dedicadas precisamente a la producción, difusión, comprobación de resultados científicos. Es decir, instituciones y prácticas sociales que permiten que los científicos no solo obtengan y produzcan evidencia empírica, observaciones acerca de cómo es el mundo, sino que las pongan en común, las difundan, las contrasten con los resultados de otros científicos, se evalúen unos a otros sus resultados. Por tanto, la ciencia no ha de ser vista como una actividad individualista realizada en privado, sino como una actividad social. Especialmente desde el surgimiento de la ciencia moderna, la investigación científica ha sufrido un proceso de profesionalización, institucionalización, han ido surgiendo distintas instituciones alrededor de lo que es la ciencia y la actividad en sí misma se ha ido profesionalizando. Hoy en día es una profesión, hay muchas personas, su profesión en universidades o centros de investigación es ser científicos y para ello tienen que trabajar en el marco de ciertas instituciones. Este proceso ha dado lugar a que se hayan creado comunidades de científicos que interactúan entre sí, que están interconectados, que trabajan en común, que evalúan sus resultados unos a otros. Por tanto, la ciencia contemporánea es una actividad social, claramente social. Como ya he dicho, los investigadores forman comunidades científicas, estas comunidades científicas permiten obtener resultados y también intercambiarlos, intercambiar información y revisarse unos a otros, revisar colectivamente los resultados propuestos por cada investigador. Es habitual, asimismo, que los científicos tengan que apoyarse en resultados obtenidos por otros investigadores. Así, por tanto, es importante que haya unos mecanismos que garanticen la fiabilidad de los resultados científicos que se proponen, que se hacen públicos, para que así otros miembros de la comunidad científica puedan confiar en ellos. Las instituciones científicas incluyen este tipo de mecanismos, incluyen mecanismos que garantizan la fiabilidad de los resultados que se hacen públicos. Mecanismos como la revisión por pares en las revistas o los debates en congresos, revistas, etc. Y son algunos de los tipos de instituciones que vamos a ver en este vídeo. El carácter institucional de la ciencia se manifiesta ya en las condiciones que se deben cumplir para que un científico pueda obtener evidencia empírica, pueda realizar observaciones, en general pueda desarrollar investigaciones en las que obtiene evidencia acerca de cómo es el mundo. En general, la evidencia y las observaciones científicas no se obtienen ya de manera privada por un investigador individualmente, independientemente, digamos en su casa, por así decir, sino que se realizan por investigadores que sean científicos, normalmente profesionales, dentro del marco de alguna institución. Instituciones como las universidades o centros de investigación que proporcionan los medios y la infraestructura, como tiempo, financiación, instrumentos, colaboración con otros científicos, que son necesarios para realizar el tipo de observaciones que permiten obtener evidencia científica relevante, que permite hacer que la ciencia progrese. Hay que tener en cuenta que las observaciones científicas involucran, especialmente en la ciencia moderna, instrumentación sofisticada que solamente está disponible dentro de laboratorios, observatorios, centros de investigación, no en el ámbito privado, por así decir, en el sentido de un científico aislado en su casa. Pensemos en grandes telescopios en astronomía o aceleradores de partículas, etc.
necesitas un entorno institucional adecuado para poder acceder a estos medios. Por otro lado, es habitual que las observaciones científicas se realicen por equipos de investigación, al menos las más complejas, por grandes por grandes grupos de investigadores e incluso redes coordinando varios equipos. Por tanto, hay que estar en un entorno en el que es posible establecer estas colaboraciones con otros investigadores para poder producir las observaciones que permitan seguir adelante con una investigación. La ciencia, por tanto, como hemos dicho, es una actividad social, pero es en particular una actividad social argumentativa, es decir, los científicos desarrollan sus investigaciones, proponen sus resultados en conversación con otros investigadores, es decir, en debate con otros investigadores, debates en los que se proporcionan argumentos a favor o en contra de las distintas propuestas planteadas. Es decir, los científicos proponen sus hipótesis, las plantean públicamente y lo que buscan es que sean aceptadas por los demás miembros de la comunidad científica, y para ello ofrecen argumentos y justificaciones que se apoyan en la evidencia disponible. Si un científico plantea su hipótesis y los argumentos, la evidencia que lo favorecen, y los demás científicos de la comunidad evaluarán los argumentos y la evidencia proporcionada y decidirán si aceptan o no esa tesis. Una tesis que sea propuesta sin respaldo evidencial será criticada por otros miembros de la comunidad y será rechazada. Por tanto, en ciencia lo que buscamos en última instancia es tener conocimiento objetivo sobre cómo es el mundo. Para hacer esto lo que haremos será intentar convencer, persuadir a nuestros iguales, a los demás investigadores de la comunidad científica, de que nuestros resultados realmente están respaldados por la evidencia. La comunidad científica actuará de esta manera como un filtro, un primer filtro que permitirá revisar las diferentes propuestas hechas por los distintos investigadores y rechazar aquellas que están en conflicto con la evidencia. La comunidad científica puede verse entonces como un filtro que selecciona aquellas propuestas que están mejor apoyadas por la evidencia y descarta aquellas que no lo están. De esta manera garantiza que haya al menos un cierto grado de objetividad en los resultados científicos que se aceptan dentro de la comunidad. Dado que unos han ido criticando unos a otros apoyándose en la evidencia, los resultados que no estén apoyados por la evidencia de ningún modo van a ser descartados. ¿En qué tipo de ámbitos se dan estos debates científicos, estas argumentaciones? ¿Qué tipo de instituciones y prácticas permiten que tengan lugar estos debates? Bueno, hay distintas instituciones, distintas formas de llevar estos debates. Quizás la más importante sea a través de las publicaciones y revistas científicas. En general, los resultados científicos se difunden mediante revistas, otras publicaciones, y en estos medios, en estas revistas, los científicos proponen sus resultados y los argumentos, la evidencia que los apoya, de modo que otros investigadores puedan criticarlos, verificarlos, apoyarse en ellos en sus propias investigaciones, etcétera, etcétera. En concreto, cuando un artículo incluye resultados observacionales, suele incluir una sección en la que se expone detalladamente la metodología seguida para realizar esas observaciones, con el fin de que otros investigadores puedan intentar repetir esas observaciones, ver si las replican, encontrar errores, o bien verificar que en efecto será la observación que se había presentado originalmente en el artículo. La publicación de un resultado en una revista científica típicamente ya implica haber superado una primera revisión, un primer filtro de revisión, precisamente porque al hacer un resultado público en una revista estás ofreciéndolo para que otros investigadores se apoyen en ella, es deseable que solamente se publiquen resultados que sean mínimamente fiables, y para ello se acude normalmente a lo que se conoce como revisión por pares. Es decir, antes de aceptar en una revista un resultado, hay científicos que a los editores de la revista les encargan que revisen el artículo y vean si realmente lo que se dice en el artículo, los resultados que ahí se presentan, están suficientemente apoyados por evidencia y parecen suficientemente fiables. Esta revisión por pares, por tanto, tiene como fin garantizar que hay un nivel mínimo de fiabilidad en los resultados que aparecen en revistas científicas, un nivel suficiente para que puedan pasar al debate público. Si se comprueba que un resultado público en una revista es erróneo, por ejemplo porque se ha basado en observaciones defectuosas o fraudulentas, es posible que se acabe retirando o que se añada una rectificación en la revista señalando que esto es así, de nuevo para evitar que estos resultados se utilicen por otros investigadores y les lleve a error a otros investigadores que los hayan tomado como resultados fiables.
Los debates científicos no solamente tienen lugar en revistas, sino también en otros ámbitos como congresos, sociedades, academias. En este tipo de encuentros, por ejemplo, los congresos científicos, los científicos comunican sus resultados, interaccionan con otros investigadores y evalúan los distintos resultados presentados por unos y por otros, y también permiten establecer colaboraciones entre distintos grupos, interacciones de distinto tipo. El desarrollo de este tipo de instituciones tuvo un papel importante en el surgimiento de la ciencia moderna. Por ejemplo, las instituciones como las sociedades y academias fueron una herramienta clave en los primeros siglos de la ciencia moderna, a partir del siglo XVII, para promover el intercambio de ideas, resultados entre investigadores. Pensemos, por ejemplo, en la Royal Society inglesa, en tiempos de Newton, o la Academia de Ciencias de Francia. En estas academias y sociedades, los científicos de las distintas nacionalidades podían reunirse, podían presentar sus resultados, los otros científicos entonces los evaluaban, intentaban repetir las observaciones que se habían presentado, y de esa manera se hacían públicos la evidencia científica para que otros científicos la aceptaran o la revisaran y la evaluaran. Los congresos y las publicaciones son fundamentales para que un resultado científico tenga impacto en el debate, tenga impacto en el progreso de la disciplina científica en última instancia. Si un resultado no se publica, no se difunde en congresos, es muy difícil que pueda contribuir al desarrollo de la disciplina o del campo científico en el que se integra. Un ejemplo aquí clásico son los trabajos de Mendel en genética en el siglo XIX. Inicialmente los trabajos de Mendel tuvieron escasa difusión, apenas fueron difundidos en revistas de alta repercusión o en congresos, y por tanto no tuvieron influencia en la biología durante décadas. Fueron resultados a los que Mendel llegó, pero el resto de la comunidad no se pudo hacer eco de ellos, no pudo evaluarlos y trabajar sobre ellos porque no habían sido suficientemente difundidos. Fue solo más tarde, a principios del siglo XX, que estos resultados acabaron siendo difundidos y recibieron la atención que debía por parte de la comunidad científica, dando lugar a partir de entonces a la disciplina de la genética. Como ya vimos en vídeos anteriores, para que la evidencia empírica sea pública, sea comparable, distintos observadores puedan contrastar, repetir sus medidas, sus observaciones, es importante que haya una forma de medir una forma común de medir las observaciones, de ofrecer medidas cuantificadas para que así podamos compararlas y contrastarlas. Esto requiere que establezcamos un sistema uniforme común de medida y de patrones de medidas. Por ejemplo, el sistema métrico o su evolución, el sistema internacional de unidades, metro, kilogramo, segundo, amperio, candela. Estos sistemas de medidas uniformes fueron sistemas introducidos por instituciones científicas a lo largo del desarrollo de la ciencia moderna, en particular en el siglo XVIII, por ejemplo, el sistema métrico, precisamente con el fin de que los distintos científicos tuviesen un marco común, un sistema común en el que trabajar y poder intercambiar resultados y poner en común las observaciones que habían obtenido. También dijimos, para que esto sea posible, es importante que existan protocolos y métodos estandarizados de observación, es decir, métodos estandarizados de observación que puedan ser seguidos por distintos grupos de investigación, en distintos laboratorios, en distintos centros, y uso de instrumentos también estandarizados que puedan ser utilizados por distintos investigadores. De este modo, distintos investigadores podrán repetir, podrán intentar replicar resultados observacionales que podrán ser fácilmente comparados entre sí. Y esto, de nuevo, lo que observamos con técnicas estandarizadas de uso de microscopio, telescopio, etcétera, etcétera. Por tanto, la ciencia es una actividad social, no es una labor individual que realicen los científicos de manera aislada, que requiere la existencia de una serie de instituciones, de una serie de prácticas que permitan obtener evidencia, difundirla y evaluarla. Dado que la evidencia empírica tiene que ser accesible a diversos individuos, a diversos investigadores, es decir, ha de ser intersubjetiva para que pueda ser considerada como una fuente fiable de evidencia objetiva,
han de existir instituciones que permitan poner en común la evidencia alcanzada y que permitan intercambiar resultados y que distintos investigadores puedan evaluar, puedan comprobar, puedan verificar los resultados alcanzados por otros científicos. Y este es el tipo de instituciones que ofrecen las revistas, los congresos, etcétera, etcétera.